empecemos haciendo ejercicios de la práctica o que haga un breve repaso por estructura, por variables y por estructuras de control y modelización, y después empecemos a hacer ejercicios. Eso como me decían ustedes, y arrancamos. Para no dar cosas que por ahí ya saben y sacarle un poco más de provecho a la clase. Si quieren pueden escribir en el chat, si quieren pueden hablar, no hay problema. Mm, con la- si quieren que arranque a hacer. Podríamos empezar con un repaso, Con un a ver repaso. si también cerrado los temas. Dale, dale. Perfecto. Bueno, lo primero que por ahí se ve dentro de Pascal es la estructura un poco del programa, que empieza con program, y después se pone, por aquí, voy a poner por aquí me ponga Pascal. Lo que estoy usando es, no sé si lo conocen, es el VS Codium, es un editor de texto, pero es un editor de texto particular para la programación, que lo que tiene es, tiene acá como etiquetas de los lenguajes, donde te marca las palabras especiales y te completa con algunas cosas. Eh, bueno, volviendo a lo que estaba, la estructura del programa empieza con program, que es como el título del programa, acá va el nombre del programa, después se pone punto y coma, y después tiene, yo no sé si ustedes llegaron a ver el type todavía, pero por lo menos al principio lo que tiene es var, y bien, sí, que var es donde van a estar dentro nuestras variables, y dentro del begin y end, va con punto porque es el final, va a ir nuestro programa principal. Sí, después, más adelante, tiene otra parte que se va a llamar type. Yo no sé si lo llegaron a ver o no, pero va a tener esta parte donde acá van a estar declarados los procesos, los procedures, eh, y también algunos otros tipos de datos que son un poco más complejos que los que ya tenemos definidos en el lenguaje. Eh, Entonces tenemos estas tres partes que serían como la completa estructura de un programa en Pascal. El type, donde van a ir procesos y tipos definidos por el usuario, que somos nosotros. Var, donde van a ir las variables que vamos a definir. Y el begin y end con punto, que nos van a decir que acá va nuestro programa principal. Bien. Después de la estructura, lo que quería explicar un poco es cómo se define una variable y qué tipos de datos hay. No voy a decir todos los tipos de datos, pero sí algunos. Si yo quisiera declarar un número, declararía un número y pondría dentro, me olvidé. Sí. Si yo quisiera declarar un número, pondría la palabra número, las variables se definen primero con su nombre, la etiqueta con la que voy a nombrar el parámetro, y después se le pone dos puntos, y después de dos puntos va el tipo de dato. El tipo de dato puede ser entero, se escribe integer, y se refiere a un número, después puede ser una cadena de caracteres, que se escribe string, y, y después puede ser, como los más básicos son estos tres, eh, puede ser booleano, eh, que lo voy a llamar condición, y lo voy a poner de tipo. Esos son como los tres tipos más básicos. En realidad hay un par más. Después si yo quisiera poner carácter, el tipo de datos sería char. eh, y podríamos también tener algún precio y lo podríamos poner de tipo real. Estos son algunos de los tipos de datos que existen definidos por el lenguaje. Los tipos de datos son de dos tipos, unos definidos por el usuario y otros definidos por el lenguaje. Los definidos por el lenguaje son los que ya vienen con el lenguaje de programación, que vendrían a ser estos hoy. Después vamos a ver en la materia algunos tipos de datos, como los vectores, como las listas y como los registros, que son tipos de datos definidos por el usuario porque los definimos nosotros dentro del texto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, Bien, está bien. entonces en type van los definidos por el usuario. Claro, en type irían los tipos de datos definidos por el usuario, exactamente. Bien, 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 bien. Por eso ahí también van los procedures, que son también definidos por el usuario. Digamos, todos los procesos que nosotros declaramos no existen en el programa, los declaramos nosotros para usarlos y los hacemos nosotros, digamos, son como scripts. Digamos. Eh,
Y bueno, luego de la declaración de la variable y del tipo de datos que nosotros están definidos por el lenguaje, que son los que se pueden hacer acá, usar acá, tenemos la parte del programa principal, que es acá donde nosotros vamos a programar. Eh, Hay algunas de estas variables, en realidad ninguna de estas variables vienen con un valor por defecto. Por lo tanto, apenas uno declara esas variables, las variables vienen con basura en su momento inicial, digamos. Entonces, casi siempre las variables tienen que inicializarse. Casi siempre, a veces no es necesario, pero si es necesario, yo voy a hacer una operación con esa variable. Por ejemplo, si yo quiero a la variable número sumarle 1, ¿cuál sería el código que tendría que poner? Sería número, dos puntos igual, que es la forma de asignar un valor a una variable. La misma variable más 1. Esto lo deberían haber hecho en un par de ejercicios ya. Es bastante normal que se cuenten cosas con esto. Pero, por ejemplo, si yo hiciera esta operación sobre número hasta que yo la nombré, no tenía ningún valor antes. O sea, hasta que yo hice esta operación no tenía ningún otro valor antes. Y como dije, al principio tiene basura. Entonces, cuando yo intente hacer esto, Pascal me va a decir, no, no puedo hacer esto porque el número no tiene ningún valor ahí. O tiene basura. Entonces va a dar error, ¿sí? Porque no puedo hacer ninguna operación si la variable no está inicializada. Entonces yo a número necesariamente tendría que ponerle algún valor. Casi siempre las variables de tipo integer se inicializan en cero, eh, pero no en todos los casos. Siempre depende de cosas que tengamos que hacer. Pero inicializando esa variable en cero, nosotros podríamos hacer esta operación en el, en el- en el programa. No nos saltaría error porque el número ya tiene un valor anterior. ¿Sí? Eh, y después, bueno, las otras variables también se pueden inicializar de la misma manera. Digamos, si yo quisiera inicializar un string, diría, bueno, palabra, dos puntos igual, abriría comillas, que es la forma de declarar strings en Pascal, y pondría ¿sí? Y esa quedaría inicializada en esto es un string. Los boolean pueden tomar dos valores, podría inicializarlo en true o podría inicializarlo en false. Y bueno, los demás también, el carácter es solo un carácter, podría inicializarlo en cualquier letra, en cualquier carácter, perdón. Eh, y bueno, el precio es de tipo real, que es donde pueden ir los números con coma, fracciones. Bien. Eso es un poco de variables y de declaración inicialización de una variable. Eh, Siempre para asignar un valor a una variable hay que poner dos puntos igual y para indicar qué tipo es dentro de variable hay que poner dos puntos. Las cosas de la sintaxis son muy importantes porque depende de si te va a tirar o no el programa. Y son muy importantes también acordarse de los puntos y comas. Pascal es un lenguaje que tiene muchos puntos y comas. No van a desaprobar por no poner un punto y coma, pero son importantes que los pongas porque es la forma que tiene el lenguaje de delimitar una línea. Si yo no tuviera este punto y coma, por ejemplo, Pascal leería todo esto de corrido, hasta ese punto y coma. Y claramente toda esta instrucción conjunta no se puede hacer, entonces Pascal tiraría error. Claro, lo que usa el punto y coma es como un separador de cada instrucción. Claro, el punto y coma es un delimitador. Donde pongo punto y coma terminó mi línea de código. Bien. Y va en casi todas las líneas, menos en las estructuras de control, que es a lo que vamos a ir ahora. Eh, Incluso cuando nosotros declaramos un proceso, fíjense que el nombre del programa al final tiene punto y coma también. Lo único que no tiene punto y coma es el var, el type, el begin y el end con punto y las estructuras de control. Todo lo demás tiene punto y coma. Bueno, hasta ahí vamos bien entonces, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver esto y vamos a dejar las variables. Bien, el tema que para mí le seguiría sería estructuras de control y para qué se usan, digamos, ¿no? Estoy haciendo como un repaso general, cosas que por ahí ya saben, pero como para empezar a entrar en calor, digamos. Creo que la primera que presentan es el if. El if es una estructura de control que toma decisiones, ¿sí? Lo que usa para la forma de hacer un if es poner
if condición, entonces empiezo y tiene un end. Esta es la primera estructura de control que creo que ven, y sirve esto para tomar decisiones dentro del programa. Pascal tiene una forma de ir fijándose línea por línea, todo es secuencial, o sea, va a ir en orden en todas las líneas, entonces la única forma de variar esa dinámica es con las estructuras de control. Por eso se llaman estructuras de control, porque manejan el flujo de las instrucciones del programa y no hace que todo sea línea por línea, digamos. En este caso, el si o el if lo que va a hacer es ejecutar el código que tiene adentro si esta condición se cumple y no ejecutarlo si esa condición no se cumple. El if maneja dentro de la condición un valor booleano, ¿sí? O sea, esto sí o sí va a dar o true o false. ¿Sí? Por eso si nosotros tenemos, vamos a borrar vamos a declarar variables nuevas. Voy a declarar una variable en un 1, que es de tipo entero, una variable en un 2, que es de tipo entero. Y voy a decir, num1, dos puntos igual, 23. Y num2, dos puntos igual, 44. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usaría el if? Dentro de la condición, uno podría poner, por ejemplo, si num1 es menor a num2, entonces, vamos a poner, así como print. Perdón, al revés. Ahí. Entonces, este programa lo que haría es imprimir en el caso de que num2 sea más grande que num1. ¿Sí? Entonces, esta condición, lo que yo quería mostrar en realidad, es la que va a dar verdadero o falso, o sea, true o false. ¿Sí? Y siempre se va a manejar con valores de verdad, digamos, con valores booleanos. Cada vez que yo pongo una condición acá, va a dar verdadero o falso. Si da verdadero, va a ejecutar el código que tiene dentro, que en este caso es solo una impresión, pero podría ser cualquier otra cosa. Y si da falso, va a saltear esta línea y va a ir directo a la línea que le sigue al end. ¿Sí? Además de este if, tenemos algo que nos ayuda a hacer algo en el caso de que no se cumpla esta condición, ¿sí? Sin preguntar de nuevo, que es el else. ¿Sí? Nosotros en vez de poner end al if, vamos a ponerle else, que significa si no, y dentro del si no podemos poner lo que queremos que se ejecute si no se cumple la condición del if. O sea que va a ser, si num1 es menor que num2, o sea, si num2 es más grande que num1, imprimimos que num2 es más grande que num1. Si no, ¿qué puede llegar a pasar? O puede pasar que num1 sea más grande que num2, o puede pasar que sean iguales. ¿Sí? Entonces, yo acá no puedo dejar solo la opción de que num1 es más grande que num2, porque puede haber pasado que sean iguales y esta condición da falso igual, entonces tendría que preguntar nuevamente, y acá es donde viene por ahí algo que a veces se tiene muchas dudas, es si puedo poner una estructura de control dentro de una estructura de control, y eso sí se puede hacer. Yo dentro de este else lo que voy a hacer va a ser preguntar la otra opción, ¿sí? Si num1 es mayor que num2, dentro de esto voy a imprimir que num1 es más grande que num2. Y fíjense que acá yo puse un if dentro de un else de otro if, ¿sí? Y dentro de este if, como también es un if, también puedo poner otro else y hacer algo en el caso de que num1 no sea mayor que num2. Y en este caso va a ser el último que queda, que sea que num1 y num2 son iguales, ¿sí? Entonces, en el caso de que num1 y num2 sean iguales, uno ya le queda la última opción, entonces no pregunta nada. Y dice, los números son iguales. Pregunta, ¿a eso se le llama anidar? Sí,
Estas son estructuras de control de unidades. Y en este caso estamos anidando solo ifs, ¿sí? Pero podríamos anidar un montón de otras estructuras de control. Estas en particular lo que tienen es que van a tener este si no, digamos, ¿no? Como if pasa esto, hago esto, si no, si pasa esto, hago esto, si no, hago esto. Como, esa es la forma de leerlo un poco. En este caso no tiene sentido que yo pregunte todo esto si ya sé cuáles son los números, en este caso son 23 y 44, pero sí tendría sentido si yo no sé cuáles son esos números y se leen desde el teclado. Ahí aparece algo nuevo que por ahí no dije, que es que las variables pueden tomar valores que se leen desde el teclado. Y como para imprimir la instrucción es WriteLine, para leer desde el teclado la instrucción es readline. Entonces para mí esto sería mejor si yo dijera readline num1 y readline. Esa es la forma que tiene Pascal de leer números del teclado o cualquier tipo de variables del teclado. Esto lo que va a hacer es dejarte un prompt en la pantalla, que va a esperar que vos ingreses algo y apretes Enter, y el valor que vos pongas y apretes Enter va a terminar dentro de esta variable. O sea, esta variable, esto lo que va a hacer es, lo que agarres del teclado va a ser num1 de puntos igual a lo que vos ingresaste del teclado. Es la instrucción que se ejecuta dentro de este readline. Y ahí sí tendría sentido que yo pregunte estas cosas porque yo no sé qué números se van a ingresar desde el teclado, entonces me diría si el número fue mayor, si el número fue mayor, o si los dos números fueron iguales. Eh, y fíjense que, por ahí algo que decir, hubiera estado, o sea, funcionaría igual este código si yo acá hubiera puesto esto, que sería como, bueno, voy a preguntar si son iguales, porque es la última opción que me queda. Pero siempre hay que ser como hay que pensar en si la que me queda no es la única opción que queda. Si es la única opción que queda, no haría ni falta preguntar, porque como num1 sabemos que no es más grande y num2 no es más grande, la única opción que queda es que sean iguales, entonces preguntar esto sería redundante, digamos. ¿Está mal? No, no está mal, porque el código funciona igual, digamos. Esto, si num1 es igual a num2, va a dar verdadero y va a imprimir que los números son iguales, pero sería redundante en el código. Podríamos ahorrarnos esa línea de código, siendo que solo tenga esto. Y eso va a pasar muchísimas veces. Muchísimas veces van a tener el else sin. O sea, van a tener un par de condiciones antes y después van a tener un else que no va a tener ninguna condición, aunque sea una opción del caso. Pero es la única que va a quedar. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo? Ahora vamos perfecto. Bien, Por ahora todo bien. bien. Bien, y ahora, yo sé empezar. Yo voy a empezar primero por el for, que es como la estructura de control más fácil que explicar que las otras dos. Bien, vamos a hacer esto. Esto lo vamos a dejar. Bien, después del if tenemos las otras estructuras de control que son un poco más complejas, que son el while, el repeat until y el for. Voy a empezar por el for porque es como para mí es más fácil que las otras dos, que tienen como una condición. El for no tiene ninguna condición. El for funciona como lo que sería en RInfo el repeat. Hace tanta cantidad de veces el código que tiene adentro, ¿sí? Y la forma de declararlo es for i, dos puntos igual, de x, y, ¿sí? X e y serían valores numéricos y valores enteros. Y entonces, lo que haría el for sería repetir las instrucciones que tiene adentro desde el valor que yo le ponga al principio hasta el valor que yo le ponga al final. También esto puede ir para abajo. Existe también, no sé si esto el down to, que este no me lo va a tomar porque por ahí no lo, pero también existe hacerlo para abajo, digamos, desde un número más grande hasta un número más chico. Hay casos en los que sirve, no hay muchos casos en los que se utilice, pero está bueno que conozcan que se puede hacer. Casi siempre la estructura que se usa es desde tal número a tal número. La I hay que declararla como variable, ¿no?
La I hay que declarar como variable necesariamente, sí. Porque la I es la que va a ir tomando la I es la que va a ir tomando los valores de los que yo ponga acá. Yo pongo de 1 a 10, la I va a ir tomando los valores desde el 1 al 10. Eh, el for de Pascal funciona así y también a veces tiene un beneficio que es que podemos usar esta I dentro de este for. Y eso está bueno. Eh, por ahí ahora no tiene mucha utilidad, pero después van a ver que sí, cuando vean vectores. Eh, por ahora, para lo único que sí lo vamos a ver es para repetir el código que yo tengo adentro. Que a mí me piden, lean dos números, perdón, lean una serie de números y díganme cuál es el mayor de esos números. Yo lo que tendría que hacer, bueno, perdón, lean una serie de números, no, lean 10 números eh, y díganme cuál de esos números fue el mayor. Yo lo que tendría que usar es un for. O sea, siempre que yo sepa la cantidad de veces que se va a repetir, o sea, que yo tengo que hacer algo, voy a usar un for. Esa es la forma como de identificar cuándo tengo que usar un for y cuándo no tengo que usar un for. En el enunciado, como dije yo recién que me confundí, es si te piden leer una serie de números, no sabemos cuántos números van a ser, porque me está diciendo que va a ser una serie de números. Entonces en ese caso no podría usar un for, porque yo no sé desde dónde hasta dónde va a ir. Pero en el caso que me digan leer 10 números, yo sabría cuánta cantidad de veces tengo que leer, así que podría, o sea, voy a usar un for porque sé cuántas veces eh, tengo que hacer lo que está dentro. Vamos a poner solo num y vamos a hacer lo que yo dije recién. Digamos. Vamos a leer 10 números y de esos números tengo que indicar cuál fue el mayor leído. ¿Sí? Entonces, la primera instrucción va a ser leer. ¿Sí? Y después de leer ese número, si quieren y si se animan, me pueden decir cómo les parece que podríamos hacerlo. Eh, ¿no? Bueno. Eh, bueno, después de leer ese número, lo que tendríamos que hacer es preguntar si ese número fue el mayor. ¿Sí? Entonces, para eso voy a necesitar un par de variables, o una variable, que va a ser nuestra variable max. ¿Sí? Dentro de esa variable yo voy a guardar el número que sea mayor para todos. Y esa variable, yo lo que voy a hacer va a ser preguntar si el número es mayor a esa variable que va a tener nuestro número máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa antes de seguir? Si yo comparo el número con max, en este momento del código, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Pregunta, ¿el max no hay que inicializarlo? Bien, perfecto, a eso iba mi pregunta. Si nosotros hacemos esta condición y preguntamos si número es mayor a max, max no tiene ningún valor, como dije antes, las variables que no tienen ningún valor casi siempre terminan en un error. Y si yo comparo un número mayor a max que no tiene nada, no tiene basura, Pascal va a tirar el error. ¿Sí? Entonces necesariamente max va a tener que inicializarse. ¿Sí? Bien, ¿dónde voy a inicializar max? ¿Dentro del for o fuera del for? Fuera del for. Fuera del for, bien. Y lo voy a inicializar en un número muy chico para que sí o sí la primera vez sea mayor. ¿Sí? Casi siempre se inicializa en -1, yo podría inicializarlo en 0, el tema es que 0 a veces puede ser un valor, a considerar, entonces para no poner 0, que puede ser un valor a considerar, pongo -1, que cualquier número va a ser más grande que -1, porque es un número negativo. Entonces, ahora sí, cuando yo haga que número es mayor a max, va a andar porque ya max tiene un valor y ya va a entrar dentro del if o no, pero va a poder hacer la comparación. Bueno, y dentro de este if, que pregunta si número es mayor al máximo, lo que voy a hacer es, si número fue mayor al máximo, ese máximo pasa a ser el número que acabo de evaluar. O sea que voy a igualar max al número que acabo de leer. ¿Sí? Fíjense que acá yo no le puse begin y end. Las estructuras de control que tienen solo una instrucción no llevan begin y end. ¿Está mal si lo ponen? No, no está mal.
pero para ahorrarse líneas de código, que sería un end acá abajo, y una palabra, pueden no ponerlos, digamos. Solo si tienen una instrucción. Si tienen más de una instrucción, van con begin y con end. Bien. Y ahí no nos faltaría nada más. Leo un número, si el número es mayor al máximo, máximo va a ser igual a ese número. ¿Sí? Después de terminar el for, voy a haber terminado de leer todos esos números. Y después de haber terminado de leer esos números y de comparar todos con el mayor, lo que voy a hacer es imprimir el número más alto. Fue. Y lo imprimo. Sí. Puse print. Estoy acostumbrado, estoy cursando Python y es la forma de imprimir. Bien, write line entonces, el número más alto fue max. Esta es la forma de imprimir varias cosas en un mismo write, siempre separadas por coma. ¿Sí? Y se le pueden poner strings directos, digamos. Puedo poner comilla, lo que quiera, coma, y después pongo la variable que quiero. Incluso yo acá podría seguir y podría poner coma. Y podría poner algo más acá. En este caso no tendría sentido porque ya terminé de escribir. Pero podría poner la variable en el medio de los textos. Por ejemplo, podría poner el número, coma max, pues el más alto. ¿Sí? Como para que sepan las posibilidades que tienes también a la hora de escribir. Lo que sí, acá hay un espacio y acá hay un espacio porque el max va a quedar, si no, pegado al número y al fue. Pero bueno, esta sería la forma de imprimir con strings. Bien. ¿Se entiende lo que hace el for? ¿No se entiende? Sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Bien, eso. El for va a repetir las instrucciones el número de veces que yo le diga que las repita. ¿Sí? No tiene mucha más ciencia que eso. Y no puede parar en ningún momento, digamos. O sea, si yo le digo que va a ser desde el 1 al 10, hasta que no haga del 1 al 10, no va a parar. No hay forma de interrumpir la ejecución de un for. Por lo tanto, yo no podría salir en ningún momento aunque ponga condiciones adentro. Hay lenguajes de programación en donde el for se puede forzar a parar, pero no es el caso de Pascal. Bien. Estamos con el for entonces. Bien, y las siguientes dos estructuras de control que vamos a ver son el while y el repeat until, ¿sí? Que también funcionan como el for porque repiten, son iterativas y repiten el código que tienen dentro, pero lo repiten hasta que llega una condición. ¿Sí? Esas funcionan un poco con el if, como el if, ¿sí? La forma de declarar un while es while condición do begin, perdón, no lo puse en el for tampoco, siempre va al do begin. La forma de declarar el while sería esta, sí, voy a poner mientras, que es while en inglés, while, que es mientras en inglés, condición, y mientras esta condición se cumpla, va a seguir haciendo el código que tiene adentro, y cuando esta condición deje de cumplirse, ya sea falso, va a salir de esa estructura, ¿sí? Esta, tanto como el if y como el repeat until, manejan dentro de la condición un valor booleano, ¿sí? Entonces, si yo pongo una condición acá y la verdadera, va a ser este código, después va a volver arriba, va a preguntar de nuevo por la misma condición, y se sigue dando verdadero, va a seguir ejecutando el código que tiene dentro. ¿Sí? El caso que siempre tenemos dentro de un while es leer números hasta que llegue el número 0, o el número 0. Entonces yo puedo leer, tendría un número, de nuevo, inicializaría un número, vamos a leer por el teclado. Leo desde el teclado un número y pongo mientras número sea diferente de 0. Pensando que podemos hacer con el número.
Vamos a hacer algo fácil como solamente para mostrar. Vamos a imprimir el número que leímos en el teclado. Sí, esto lo único que va a ser imprimir los números hasta que llegue el número 0. Es bastante simple como solo para explicar cómo funciona. Entonces, lo que les decía hoy. Va a empezar por el while, va a decir, bueno, num es diferente de 0. Si yo no puse un 0 dentro del teclado, va a dar verdadero, y si da verdadero, va a imprimir el número. Una vez que llega al end, el while vuelve arriba, ¿sí? Y vuelve a preguntar si el número es diferente de 0. El tema es que en este código que yo escribí, yo nunca cambié el valor de num, ¿sí? Solamente lo leí acá, y acá solamente lo imprimí. Entonces, si yo sigo este while y nunca cambio el valor de num, y num es diferente de 0, este while puede quedar infinitamente ejecutándose, ¿sí? Porque la condición siempre va a ser verdadera y el while nunca va a terminar, ¿sí? Entonces, para hacer que este while termine en algún momento, sí o sí, y esto es importante que se acuerden, porque más adelante siempre se van a tener que acordar, de que casi siempre al final del while hay que leer un dato nuevo, ¿sí? Y es un error bastante común y bastante grave. Sí, yo sí o sí voy a tener que leer otro número para cambiar el valor de num y para que en algún momento pueda llegar a 0 para que ese while termine, ¿sí? Si no, ese while va a quedar en un loop infinito y no va a terminar de ejecutarse nunca, ¿sí? Entonces, si ejecutamos de nuevo este código, va a decir número diferente de 0. Si nosotros ingresamos algo que no fue un 0 acá, va a dar verdadero. Imprime ese número, vuelve a leer un número, o sea, cambia el valor de número, vuelve a preguntar por el número, y si fue 0, supongamos que pusimos 0 en el deadline, va a salir de este while y va a ir inmediatamente a la línea que tiene después del end del while, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien, y la última que tenemos es el repeat until, que es bastante parecida al while, pero la diferencia que tiene el while con el repeat until es que una es precondicional y la otra es postcondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que el while es precondicional porque pregunta antes de ejecutar el código, y el repeat until, que lo vamos a poner abajo para poder compararlos, vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Bien. No me acuerdo, no me acuerdo si lleva punto y coma, habría que revisar, pero bueno. Bien, el repeat until, esta es la forma de declararlo, y fíjense que a diferencia del while, la condición está al final, ¿sí? Por eso es postcondicional, porque pregunta la condición después de haber ejecutado el código. O sea, leo el número, lo imprimo, y ahí pregunto si el número fue, ¿sí? Y después vuelve a ejecutar el código si esta condición no se cumplió. Porque esto como se lee es repetí hasta que el número sea 0, ¿sí? Entonces, si el número es 0, va a leer el 0, va a imprimir el 0 también, y cuando llegue acá y diga num es igual a 0, va a parar. Fíjense que la condición del repeat y la condición del while son contrarias, ¿sí? El while pregunta por diferente y el repeat pregunta por igual. Y este es lo mismo, la misma ejecución o sea, lo mismo, estamos haciendo lo mismo, pero con dos estructuras de control diferentes. La única diferencia es que esta no imprime el 0 y esta sí imprime el 0, ¿sí? Porque va a ejecutar el código antes de preguntar si es 0. Y esta va a ejecutar el código ya habiendo preguntado si fue 0. O sea que el repeat, aunque sea mínimamente, una vez se va a ejecutar. Claro, exactamente. Sí, sí. El while puede no ejecutarse nunca. Eh, y para lo que suele servir el repeat until en la materia, es para cuando en el enunciado dice, no sé, leer alumnos hasta que llegue Rodrigo y incluyendo a Rodrigo, ¿sí? Si nosotros leemos alumnos hasta que llegue Rodrigo, incluyendo a Rodrigo, deberíamos usar un repeat until porque va a leer primero a Rodrigo, va a hacer lo que tiene que hacer con Rodrigo, y después va a decir, che, ¿sos Rodrigo? Sí, entonces ahí va a parar.
¿sí? Y estamos incluyendo var. Entonces, es una forma de incluir el último dato que nosotros procesamos, que es el dato de mi condición, digamos. Eh, Como dije, en este código el while no incluye el 0 y el repeat until incluye el 0. ¿Sí? Esa es la única diferencia de estas dos estructuras de control. Bueno, y ahí creo que terminaríamos con estructuras de control. Creo que no me olvidé ninguna. Esas son las que conocen y las que van a usar a lo largo de toda la materia. Sobre todo el while, el if y el for. El repeat until no se usa tanto, excepto para estos casos que hay que incluir el último dato que procesamos. ¿Se entendió eso bien? Sí. Sí, sí, se entendió. Sí, sí, se entendió, perfecto. Vamos. Bueno, y por ahí lo que seguiría es un poco modularización. Digamos que acá es donde por ahí siempre aparecen los mayores problemas. eh, bueno, ¿para qué sirve la modularización? ¿No? La modularización sirve para una forma mejor de leer los programas, además de que sirve para la reutilización de código, eh, y entra como juego la comunicación entre el programa y otros programas u procesos. Eh, entonces, la modelización va a servir para eso, para poder tener un código que yo lo voy a llamar como un bloque de código que yo voy a llamar de una manera, y ese bloque de código lo voy a poder usar en cualquier parte de mi código, invocando a, eh, al módulo que sea correspondiente. En la materia van a haber dos módulos, uno van a ser los procedures y otros van a ser los functions. Eh, no sé si no sé si las functions las vieron ya o no, no recuerdo. No, todavía no lo vi, por lo menos yo no lo vi. Yo sí lo vi. Ok. Eh, ¿Los dos son ingresantes o...? Sí, 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 Ok. yo sí. Sí, yo también, yo Ah, soy bueno. ingresante. No, porque por ahí, o sea, hay gente que está recursando la AD y por ahí habían estado. Bien. Bueno, nada, son dos tipos de módulos y van a servir para lo mismo. Tienen sus particularidades, si quieren las podemos ver también para que vayamos adelantando. Eh, pero bueno, podemos ver algún ejemplo. Yo creo que acá lo que podría hacer para empezar a explicar modelización sería como resolver algún ejercicio de la práctica. Primero lo que voy a hacer es eh, decir cómo se declara un procedimiento eh, que en el caso de reinfo eran los procesos, dentro de Pascal se van a llamar procedures. ¿Sí? Eh, los vamos a declarar dentro del type, van a estar arriba de todo, siempre. Y se van a declarar procedure, que es la palabra clave. Vamos a poner el nombre del proceso. Van a haber unos paréntesis que van a servir para pasar parámetros. Y va a haber un punto y coma también, como todo el Pascal. Y va a tener la misma estructura que un programa principal, ¿sí? Es como si nosotros declaráramos un mini programa dentro del programa principal, para después poder usarlo, ¿sí? Esta es la forma de declararlo. Dentro de acá van los parámetros. Funciona igual que el reinfo, tiene parámetros por valor y parámetros por referencia. Los parámetros por valor solo se nombran. Si yo a este le pasara, por ejemplo, un número por valor, la forma de pasárselo sería esta. Y si yo quisiera pasárselo por referencia, la forma de pasárselo sería poner un var al principio, ¿sí? De esta manera le indicamos al proceso si va a recibir un parámetro por el valor y un parámetro por referencia. ¿Saben lo que son los parámetros por valor y los parámetros por referencia? Sí, sí. Damián, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Yo para no entrar en explicaciones redundantes. Eh, Bien, perfecto. Entonces esa es la forma, digamos. Si voy a declarar un parámetro por valor, lo voy a declarar sin este var, o sea, solo nombrándola, y si lo voy a declarar por referencia, le voy a poner var. ¿Sí? Bien. Y después, la forma de declarar, aunque no se usa mucho, va a ser function, que es la palabra clave de función, nombre de función,
parámetros, y lo que tiene en particular la función es que va a tener 2 puntos y va a tener un tipo de dato que devuelve, ¿sí? Lo que tiene en particular la función es que lo que va a devolver solo un dato, solo un valor, digamos. Y va a devolver un valor del tipo de dato que yo le puse al final, ¿sí? Los procesos pueden recibir parámetros por valor y por referencia, y lo que va a devolver van a ser los parámetros que yo pasé por referencia. Yo puedo pasar por referencia 8 parámetros y el proceso me va a devolver modificados 8 parámetros. La función se le pueden pasar parámetros por valor y por referencia, pero si nosotros le ponemos un parámetro por referencia, estaría devolviendo más de un valor y estaría siendo un proceso en vez de una función, ¿sí? La idea o la onda de la función es que solo devuelva un dato. Si devuelve más de un dato, ya no es una función y debería ser un proceso. Entonces, nosotros vamos a usar funciones solo cuando queramos devolver un solo dato, ¿sí? Esa es por ahí la particularidad y la diferencia que tiene una función de un proceso. O sea que la Y, función, sí. y en la función se podría imprimir, o sea, un valor, porque Se ahí puede también imprimir un quedaría como valor, que... se puede imprimir un valor, yo creo que no es correcto. O sea, como dije recién, digamos, a la función le podés pasar parámetros por referencia, pero no estaría bien que se los pases. En la función podrías imprimir datos, yo creo que no va a haber un caso en el que tengas que hacerlo. Eh, ¿Se puede? Se puede. Casi todo se puede hacer. ¿Se debe? No sé, para mí depende del caso. Puede llegar a haber un caso, no niego la posibilidad, pero casi siempre la función es para que devuelvan un tipo de dato y no haga nada más que devolver ese dato, ¿no? No tiene otro propósito. El proceso sí puede servir para otras cosas. Ok. En el proceso podríamos hacer todo, digamos, todo, imprimir, leer, pasar parámetros por valor, por referencia, declarar variables locales, eh, que también se pueden hacer acá, pero no es correcto conceptualmente, digamos. La función tiene solo un propósito y es devolver el valor que vos le pediste que devuelva. Por ahí ahora después vamos a ver un ejemplo de esto como para que vean cómo, o sea, sí, para qué funciona, digamos, para qué sirve. Pero bueno, tanto la función como el proceso son bloques de código que yo voy a poder usar invocándolos dentro del programa principal las veces que yo quiera, ¿sí? En este caso yo no le puse ningún código, pero si tuviera algún código y yo dentro del programa principal llamo a nombre proceso y le paso num, ¿sí? Lo que haría es ejecutar el código que está dentro de nombre de proceso, ¿sí? En este caso podemos hacer que imprima, ¿no? Como para dejarle a los escrito, ¿sí? No tiene sentido declarar un proceso que imprima, podríamos ponerlo acá directamente, pero es para que eh, tenga algo escrito dentro y vean cómo funciona, ¿sí? Siempre que yo empiezo a leer un programa voy a empezar desde este begin, ¿sí? Por lo menos para su ejecución. Entonces, el programa no va a empezar dentro de los procesos ni dentro de las funciones, va a empezar dentro del programa principal y después va a referenciar a esas funciones o a esos procesos con el nombre, invocándolos, pasándole los parámetros que les tenga que pasar, y ahí recién se van a ejecutar los códigos que están dentro del proceso y dentro de la función, ¿sí? O sea, nunca estos códigos se ejecutan antes de que yo los llame acá en el código. Y también podría, por ejemplo, cambiar el valor de num y usar de nuevo nombre proceso, ¿sí? Para imprimir. De vuelta, no tiene sentido hacer un proceso para imprimir, pero es para que vean en realidad que puedo usar la función, invocar la función en cualquier momento del código, repetidas veces, y es para lo que sirve un poco modularizar, digamos, para volver a reutilizar un código que ya usé. Y también para la legibilidad del código, digamos. Si yo dentro del nombre proceso tengo 30 instrucciones de código y en el programa principal tengo 60 instrucciones, tengo 60 instrucciones, líneas de código, es decir, perdón. 60 líneas de código, voy a tener 90 líneas de código si no hago el proceso, y voy a tener 61 si hago el proceso, digamos. Dentro del programa principal, obviamente acá me van a quedar las otras 30 líneas de código. Pero el programa principal por ahí va a ser un poco más legible, y si el nombre del proceso es descriptivo, que es lo que tienen que tratar de hacer,
muchas veces no se hace, pero está bueno que se haga porque después, en lo laboral, digamos, es importante que uno ponga nombres descriptivos a funciones en los programas. ¿Por qué? Porque por ahí, digamos, no sé si me interesa tanto ver qué hace un proceso dentro de un programa principal, y si tiene un nombre descriptivo, como, no sé, sacar la suma de un montón de números, si yo al proceso le pongo un nombre que describa eso, yo no tengo como otro programador ir a ver qué hace ese proceso. Simplemente con leerlo ya sé lo que va a hacer. Obviamente si quisiera verlo en detalle tendría que ver el código, pero podría leerlo y entender más o menos lo que hace con el nombre del proceso y en los nombres de las variables. Por eso para mí es súper importante que tanto a las variables como a los procesos los llamemos de forma descriptiva. No usar nombres gigantes, pero sí más largos que num. Num por ahí se puede usar, pero lo correcto sería usar números, la palabra entera. Uno suele, o por lo menos yo cuando usaba, usaba variables de una sola letra, y después cuando uno leía el código no entendía muy bien. O sea, yo sí, porque yo lo había hecho, pero cuando otra persona leía el código tenía que ver qué era ese n, para mí. Eh, entonces, siempre es como mejor que nosotros pongamos nombres descriptivos tanto a las variables como a los procesos. Bien. Bien, y habiendo explicado eso, parámetros por lado, parámetros por referencia, ya saben lo que son, podríamos empezar a hacer algún ejercicio de la práctica 3, supongo que creo que es la de modularización. Buenísimo. Yo no sé si, porque yo tengo las del 2019, que son las que tenemos nosotros en la página de apuntes, que no sé si la conocen. Si no la conocen, tiene un montón de material de años anteriores de la carrera, y la página es esta. apuntes.las.nlp.com.ar, y tiene las varias materias, tiene acá también modelos de notas, digamos, y la pueden usar para sacar data de otras materias también más avanzadas y más lo que quieran. Pero bueno, yo lo que no sé es, como esta práctica es del 2019, yo sé que no cambian mucho las prácticas, pero no sé si son iguales. Entonces, si me quieren pasar la... Igual estaría bueno que hagamos esos ejercicios, como para no pisar los que tenemos que hacer nosotros. De una, por ahí son iguales, igual, pero... Está bien. No, posta que no suelen cambiar casi nada, ni de las prácticas ni de las teorías. Son como medio cuadrados. Bien, todos estos ejercicios que están antes, y supongo que en su práctica también es igual, aunque sean diferentes, son de ver que imprime algún programa hecho con algún proceso. Lo que intenta hacer es declarar variables globales que no se declaran, pero para estos procesos está bueno porque lo que tratan de hacer es que tengas en claro bien dónde empieza el programa, cuáles son las variables que corresponden al programa principal y cuáles corresponden al proceso. Algo que yo no dije es que los procesos y las funciones son como una burbuja, digamos, eh, son algo que está fuera del contexto del programa principal y no conoce nada por fuera de su contexto, digamos. Entonces, lo único que el proceso y la función van a conocer van a ser los parámetros que yo tenga declarados y sus variables locales. ¿Sí? Que yo podría declarar acá un 2, tipo, ¿sí? Entonces, el proceso solo conocería num, que es su parámetro, y num2, que es su variable local, y las instrucciones que tiene adentro. Pero después, si yo declarara una variable acá, y no sé, pongo nombre de tipo string, por declarar una variable, yo no podría usar nombre dentro de este proceso porque nombre del proceso no la conoce, no tiene ni idea de qué es nombre. Tendría que declararla acá para usarla, y la única forma en la que podría conocer nombre es que yo se la pase por parámetro acá. ¿Sí? Entonces los procesos son una burbuja, digamos, conocen solo lo que tienen adentro, y no conocen nada más. Pero lo que se puede hacer, que no se hace y no se usa nunca, o casi nunca, puede haber alguna opinión, es declarar variables globales, que son variables que van declaradas acá. Sí. Sí, si yo declarara alguna variable acá, como nombre, y la borro de acá, esta variable
yo la podría usar en cualquiera de mis contextos, digamos. La podría usar dentro de un proceso, la podría usar dentro de una función y la podría usar dentro del programa principal. Lo que hace esto es que, como yo puedo usar la misma variable para todos los procesos, para todo y para el programa principal, es que puede tomar un montón de valores en un mismo programa y por ahí no está bueno confundir esas variables. Entonces, no se suelen usar variables globales, pero en estos ejercicios lo suelen usar como para que te quede claro eso, digamos, que cada proceso solo conoce sus variables locales y solo conoce lo declarado dentro, y el programa principal lo mismo. Y las variables globales las conocen todos. Así que bueno, eso, lo que intentan hacer esos ejercicios es eso, que sepas que imprime, declarando procesos y demás. Y también hay algunos ejercicios para ver errores. Yo lo que voy a hacer en realidad es empezar algún ejercicio que esté enunciado, como para, que es este, por ejemplo. Bien, lo primero que me pide el 8A es realiza un módulo que reciba un par de números, num A y num B, y retorne si num B es el doble de num A. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar todo esto. Vamos a empezar de nuevo. Bien, fíjese que lo primero que me está pidiendo es que realice un módulo. ¿Sí? Que realice un módulo significa que tengo que hacer o un proceso o una función. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, que dice realice un módulo que reciba un par de números num A, num B y retorne si num B es el doble de num A. ¿Cuántos valores tendría que retornar? 1. 1. Bien. Entonces, esta sería una ocasión, por ejemplo, en donde podríamos usar una función, ¿sí? En vez de un proceso. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser hacer una función, ¿sí? Como me está pidiendo que solo realice el módulo y no haga nada del programa principal y demás, lo voy a declarar. Presten atención siempre a las palabras de los enunciados porque son importantes para hacer lo que hay que hacer y no otra cosa. Si me está diciendo que haga un módulo, solo declaro un proceso y no hago nada en el programa principal. ¿Sí? Entonces voy a declarar la función. Vamos a ponerle de nombre es el doble. ¿Sí? Y le vamos a pasar num A de tipo entero y num B de tipo entero. ¿Y qué tipo de dato piensan que va a devolver? Un booleano. Un booleano. Bien, perfecto. ¿Por qué un booleano? Porque tiene que decir verdadero si num B es el doble de num A y falso si num B no es el doble de num A. ¿Sí? Entonces, verdadero o falso según la condición, según si la condición se cumple o no. ¿Sí? Bien. Y estos parámetros están pasados por valor, bueno, no solo porque a la función, como dije hoy, no está bien pasarle parámetros por referencia, sino porque num A y num B no tienen que tener ninguna modificación dentro de eso. Solamente tengo que ver si, para que me olvide, si num B es el doble de num A. Bien, ¿y cómo haría esto? Preguntando por un if. Sí. Ok, el doble de num A. Bien, si num B es igual a num A por 2, y que es el doble. Creo que está bien, si no me confundo. Sí, num B es el doble de num A. Bien, entonces, lo que va a hacer esta función va a ser preguntar si num B es igual a num A por 2, que es el doble de num A, y si es así, entonces, y acá viene también otra particularidad de la función, es que lo que se hace es, cuando se finaliza una función, es ponerle al nombre de la función, o sea, asignarle al nombre de la función el valor que tiene que devolver. Que en este caso, si es el doble, tendría que ser true. ¿Sí? Y si no es, se me está poniendo. Y si no es el doble, entonces, ¿sí? Justo me sirvió el ejercicio para explicar la función. Bien, así funcionaría una función.
Que esta, bueno, por ahí es la particularidad que uno ve y dice, ¿qué onda? Es, bueno, usa el nombre de la función para decirle, bueno, mira, vas a devolver este valor, ¿sí? Se lo asigna directamente. Lo que se suele hacer a veces para no asignarle el valor dos veces a la función es tener una variable local que sea booleana. No siempre se hace, pero no está mal hacerlo y está bueno para no... Porque lo que yo iba a decir es, importante de esto, es que una vez que yo le asigné el valor a la función, o sea, una vez que yo hice esto, todo el código que está por debajo no se ejecuta. Si yo acá hiciera más cosas, tipo, si yo acá pusiera un while, pusiera una condición, pusiera do in, y acá pusiera un montón de líneas de código, eh, todo este código que está acá, una vez que yo le asigné el valor a la función, no se ejecuta. O sea, una vez que yo le asigné el valor, termina la función. Se acabó. Eh, eso es importante también de saber. Bueno, pero lo que iba a decir, perdón que me fui, es que suele hacerse esto como para no asignarle dos veces a la función un valor. En este caso no estaría haciéndolo porque es un if, pero hay veces que podría llegar a hacerlo. O en boolean no. Está dentro. Vale. Y debajo de ese if, donde puse condición en true o en false, pongo es el doble y lo igualo a mi variable. ¿Sí? Esto es como una forma un poco más prolija de hacerlo, como para no asignarle dos veces en el código un valor a el doble. Pero bueno, ¿se entiende cómo funciona la función? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. Vamos. Bien, y acuérdense siempre de esto. Función se va a usar solo cuando yo tenga que devolver un solo valor, que en este caso es si se cumple o no se cumple una condición. ¿Sí? Y ahora para mí viene lo interesante de las funciones, que es lo que más me gusta a mí de las funciones. Dice, utilizando el módulo realizado en el inciso A, que es el que acabamos de hacer, realice un programa que lea secuencias de pares de números hasta encontrar el par 00, e informe la cantidad total de pares de números leídos y la cantidad de pares en las que B es el doble de número. Bien. Bien, yo casi siempre que leo un ejercicio, lo primero que me pregunto es qué estructura de control voy a tener que usar. ¿Sí? En este caso, tengo que realizar un programa que lea secuencias de pares de números hasta encontrar el par 00. ¿Qué estructura de control voy a utilizar? Un while. Bueno, perfecto. No solo no solo porque tiene una condición, sino también porque no sabemos cuántas veces vamos a leer pares de números. ¿Sí? A veces puede existir ejercicios en donde solamente te diga, lee secuencia de números y no te digan hasta qué. Y cuando uno encuentra un ejercicio así y no sepa cuántas veces tiene que hacer, lo que tiene que hacer es inventar una condición, digamos. Crear una condición por nosotros mismas que no perjudique al programa, digamos. Porque puede pasar. Casi siempre van a darles la condición. Pero puede llegar a pasar, y para que no se queden como, ¿qué hago si pasa? Es que, nada, siempre, si el inciso nos está diciendo una secuencia de números y no nos dice cuántos números, sí o sí va a ser un while o un repeat until, eh, y hay que crear una condición, porque si no, no hay forma de usar un while o un repeat until. Y si no se pregunta, igual, siempre pueden preguntar sobre los incisos. Por lo menos en los parciales, digo, que es donde uno no debería poder hacer consultas, digamos. Sí se pueden hacer consultas sobre los enunciados y es importante que las hagan, porque por ahí también otros compañeros tienen esa duda. Eh, Bien, entonces, voy a usar un while. ¿Sí? Lo primero que hago es poner el while. Eh, bien, ¿y cuál va a ser? Bueno, vamos a declarar las variables que sabemos que son obvias. Bien, ¿y cuál va a ser mi condición? Sería mientras num A sea distinto de 0 y num B también sea distinto de 0. Bien, ¿y el conector? ¿Cuál es?
sería con AND. Bien, vamos a ver. Bien. Bien, este AND está mal, pero ¿por qué? Digamos, ¿sí? Eh, lo que va a pasar dentro del AND es que, por ejemplo, yo podría, en el par de números podría ser 0 y 2. Para lo que ¿Cómo? yo digo, yo leo una secuencia de pares de números, ¿sí? El par de números puede ser 0 y 2, Sí, sí, y en ese caso tendría que parar, no. no, bien, entonces, supongamos que en un A, vamos a ponerlo acá al lado, num A es 0 y num B es igual a 2, que era lo que dijimos recién, ¿sí? Esto es una anotación, entonces. Num A es 0, num A diferente de 0, no, es 0, así que esto no es falso, ¿sí? Y num B es diferente de 0, sí, es diferente de 0, es 2. Entonces esto da verdadero. Pero como esto ya dio falso, en un AND, cuando uno solo es falso, todo es falso. Así que pararía, ¿sí? Y recién acabamos de decir que si el par es 0,2, no debería parar el programa, ¿sí? La única manera en la que debería parar el programa sería este caso, ¿sí? En que en un A y en un B sean 0. Que esta condición sí para con eso. El tema es que no para, el tema es que también para con otros casos en donde no debería. O sea, a esta condición lo único que le alcanza es que cualquiera de estos dos sea falso, ¿sí? Por eso el conector lógico que va es el OR, ¿sí? Porque es la única forma de que me dé falso es que las dos sean falsas, ¿sí? Entonces, no más diferente de 0 es 0 así que es falso, num B es diferente de 0 es 0 así que es falso, esto para, y si tuviéramos el otro caso, que num B es 2, no más diferente de 0, no, es 0 así que esto da falso, OR, num B es diferente de 0, sí, así que da verdadero, y esto es falso, verdadero, y en un OR entra, ¿sí? Porque al OR le alcanza con que uno sea verdadero. Eh, ¿Vamos? ¿Entendió? ¿No? Sí, sí, entendí. Bien, perfecto. Sí, se entendió. Bien, tengan cuidado con esas cosas y siempre lo que sirve es hacer lo que yo hice recién, ¿sí? O en una hoja o en el mismo lugar donde están programando, al lado se anotan los casos y dicen, bueno, en este caso tendría que parar y en estos no, y así, y van probando, caso por caso. Y se hacen de última la tabla de verdad de esto, si es necesario, si tienen muchas dudas, como para quedarse súper seguros de que este conector está bien, ¿sí? Eh, Porque fíjense que si para en el 0,2, el ejercicio está mal resuelto porque no debería parar, ¿sí? Y fue solo por una palabra, ¿eh? Fue solo por poner OR o AND. Así que es súper importante que traten de hacer todo en una hoja o acá al lado, cosas, anotarse los valores y ver qué casos son cada uno, como para ver y estar seguros de que está correcto el conector lógico. Bien, y ahí ya tenemos la condición. Si vamos a leer secuencias de números, mientras num A sea diferente de 0 o num B sea diferente de 0. Bien. Y lo que yo preguntaría acá es, ¿puedo comparar num A con 0 a esta altura del programa? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque debería inicializar num A y num B. Los inicializo en un valor. No, porque me está pidiendo que los lea de teclado, así que voy a leer los dos valores de teclado, ¿sí? Num A y num B. Uy. Una vez que lo tengo leído y ya tienen un valor, puedo compararlos y hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, dice, informe la cantidad total de pares de números leídos. Bien, para informar una cantidad, casi siempre voy a necesitar una variable, sea cantidad, ¿sí? Que la vamos a inicializar en 0, porque tiene que tener un valor. Y la cantidad de pares en las que num A es el doble de num B. Yo lo que podría acá es cantidad cumplió. Ok,
que es la variable que va a tener la cantidad de pares que cumplieron con la condición. Bien. Una vez que ya tengo esas variables, digo, bueno, voy a leer el par, y después de leer el par, lo que tengo que hacer es fijarme. Primero tengo que contar un par de números, ¿no? O sea, yo empiezo el while, digo, bueno, num A es diferente de 0, num B es diferente de 0. Si esto entra, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ya leí un par de números. O sea que voy a contar dentro de cantidad uno más. ¿Sí? Nada, eso. Acabo de leer un par de números. Voy a contar ese par de números como que los leí, porque me está pidiendo la cantidad total de pares de números leídos. Y como leí uno, sumo uno a la cantidad. Y después de eso, lo que tengo que ver es si num B fue el doble, num B fue el doble de num A, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo el programa. Y acá viene el uso de esta función, ¿sí? Lo que voy a hacer acá, yo es poner si es el doble, y le voy a pasar los parámetros, ¿sí? Num A y num B. Para que termino y les explico. Y bueno, si eso se cumple, o sea, si el valor booleano fue verdadero, lo que voy a hacer es contar dentro de la cantidad que cumplió uno más. Esa. Bien. Bien, y acá aparece algo que a veces también es confuso, pues ya lo entienden, pero lo voy a explicar también, que es el doble, es una función, ¿sí? Y yo la estoy poniendo dentro de una condición, o sea, la estoy poniendo dentro de un if, ¿sí? ¿Por qué la estoy poniendo dentro de un if? Porque el if y el while y cualquier cosa que tenga una condición maneja dentro de su condición un valor booleano, ¿sí? Entonces, mientras yo el valor que ponga ahí sea una variable, sea una función que devuelve un booleano, o sea un booleano directo, como true, el if va a funcionar. ¿Sí? Siempre que el valor que yo ponga acá sea eso, de una variable, de una función o de lo que sea, va a funcionar. Y este caso, y como la función va a devolver un valor booleano, va a funcionar como condición, ¿sí? Porque es el doble, fíjense que va a devolver o verdadero o falso, ¿sí? Y si devuelve verdadero o falso, se puede usar acá. Si esto devuelve verdadero, cantidad cumplió va a ser cantidad cumplió más 1. Si esto devuelve falso, no va a ejecutar el código que tiene dentro, ¿sí? Y para mí esto es lo increíble de la función, que se puede usar acá y que no tuve que hacer nada más que poner la función dentro de la condición, y listo. Y todo este código se hizo solo para la condición. Esa sería la forma de usar una función. Y casi siempre tienen, no siempre, pero casi siempre es para devolver un booleano y usarlo dentro de una condición. Podría devolverse un entero, podría devolverse un real, pero casi siempre como que la utilidad, la mejor utilidad de esto es devolver un booleano con alguna condición que requiera muchas evaluaciones, digamos. En este caso no requería muchas tampoco. Podría haberlo hecho acá. Pero bueno, eso se entendió por qué puse esto acá. Sí, sí. Sí, se entendió. Vamos, Buenísimo. bien, bien. Bien, y una vez que ya sumé la cantidad, porque ya leí uno, y ya sumé si se cumplió, ¿qué me falta hacer? A ver si se acuerdan. Informarlo. Algo más antes. El while terminó ahí. Ay, no sé. No, no me acuerdo. Bien. Gran pregunta. Bien, el tema es el siguiente. Yo ahí dije, bueno, voy a leer num A y voy a leer num B, ¿sí? Una vez que pregunto la condición acá, digo, bueno, ¿cumple? Bueno, dentro. Y cuando yo termino el while, ¿qué hace el while cuando termina? Vuelve a preguntar, ¿sí? ¿Y por qué valores va a preguntar? Por Por esto los que puse. mismos. Entonces, el while va a quedar en un loop infinito y no va a terminar nunca, ¿sí? Eh,
Y por eso yo hoy también dije que es un error súper común olvidarse de la última lectura del while. Porque fíjense que yo pregunté y lo que me dijeron, hay que informar ahora. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar si mi while terminó o si mi estructura de control terminó, eh, para estar seguros de que está todo bien, digamos. Entonces, lo que me falta hacer acá es leer un más y leer un b de vuelta. ¿Sí? Porque es la única forma de que me lleguen después 2 ceros. Ese Si detalle no, puede traer un gran dolor de cabeza. sí, sí, claro. Eh, Encima hay veces que no sé, por los nervios del parcial y demás, hay cosas que se te pasan por alto y cuando te ves desaprobado decís, no, mirá lo que me olvidé 2 libros. Obviamente, digo, uno no tiene muy en claro el criterio de evaluación de los docentes, pero yo no creo que sea razón de desaprobar solo olvidarte estas 2 líneas. Yo creo que va a depender si hay más errores o no, si estas 2 líneas se juegan en contra de olvidártelas o no. Tratemos de no olvidárnosla igual, porque van ahí, digamos, es la forma de hacerlo. Eh, Sí, porque por un tecnicismo, chao, todo mal. sí, 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 es eso, te olvidás de una cosita y ya lo tomas. Igual que la palabra esta, digamos. Si me equivoco en un OR, en un AND o en un XOR, estamos. Eh, Bien, y ahora sí, como dijo Daniela, hay que informar, ¿sí? ¿Qué cosas hay que informar? La cantidad de pares leídos y la cantidad que cumplieron. Entonces voy a poner. Y lo correcto para imprimir casi siempre sería poner algún string antes como para que se sepa qué es lo que imprime en pantalla. Entonces digo, bueno, la cantidad de pares leídos es los puntos espacio, coma, cantidad, uy, y acá lo mismo, la cantidad del pares que cumplió es los puntos y cantidad cumplida. ¿Sí? Y ahí terminaríamos el ejercicio. Eh, ¿Iba a decir algo más? A veces se suele hacer de poner write lines antes de los read, como para que quede el programa dentro de la ejecución un poco más lindo. Entonces, uno lo que podría hacer acá, para dejarlo un poco más prolijo, esto es como un plus, digamos, no es necesario que lo hagan, pero está bueno hacerlo. Eh, que dentro del write line lo que pongo es ingrese número A, punto y coma, y abajo lo mismo. Vamos a ver esta línea. Sí, por ahora yo lo mantengo eso, no sé hasta cuándo, pero lo voy ¿Cómo, poniendo. cómo? Por ahora lo mantengo, lo de poner Bien, bien. el red Es line. buena, es una buena No práctica. sé, no sé cuánto me va a durar eso. Claro, ese es el tema. Yo me acuerdo en un principio la hacía y después, como que porque además, por ejemplo, ¿no? En un parcial tenés tiempo para hacerlo. Entonces, hacer esto y hacerlo cada vez que uno va a leer es como, uff, bueno, es un tiempo que gasto el parcial haciendo esto. Pero está bueno hacerlo, digamos, es una buena práctica. Al igual que poner comentarios, que mucho no se toca, pero está bueno también poner comentarios, digamos, en el código. Eh, en este código que es tan cortito y en los que hacemos en las prácticas por ahí no es tan necesario, hay algunos que son más largos que vienen después, que por ahí sí es necesario hacer comentarios. Eh, Claro, como pero bueno, explicando qué es lo que hace. claro, no sé, en este es el doble, no sé, cuando lo llamo acá, pongo tuki tuki y le mando qué es lo que hace ese doble o qué es lo que evalúa ese doble, ¿no? Como para que se sepa qué hace la función. Eh, es una buena práctica y es una buena práctica para la vida de un programador, ¿no? Porque facilita muchísimo que otra persona después agarre el código que vos. Sí, porque lo que también uno tiene que pensar es que va a trabajar en conjunto en un grupo de trabajo. Exactamente, exactamente. Y es lo mismo que yo había hablado sobre las variables descriptivas y los procesos y las funciones. Para que otra persona, para que otro programador o otra programadora lo agarre y lo entienda, tiene que estar sí o sí descriptivo el código. Tiene que decir lo que hace y tiene que estar intentado, que es una cosa muy importante también. Eh, Porque, por ejemplo, creo que, sí, estoy seguro que a Pascal no le importa la indentación, les importa solo el punto y coma, ¿sí? Como decíamos antes. Solo le importa que vos pongas un punto y coma.
Sí, no, el tema de la indentación no lo toma muy en cuenta, pero, o sea, lo que estaban diciendo era que lo mantengamos eso de la Claro, indentación. exactamente. Que es lo que estoy diciendo yo también ahora, digamos. Manténganlo de indentación y háganlo siempre, porque incluso hay lenguajes como Python que la indentación es obligatoria, ¿no? Esto es como un plus, digamos, pero el if en Python, por ejemplo, tiene la condición dos puntos, y si uno no indenta acá abajo y pone el código, tira error. No hay forma de esquivar la indentación. Eh, Obviamente va a depender de cada lenguaje, pero no lo hacemos solo porque funcione o no funcione, sino porque siempre es mucho más entendible cuando está intentando. Digamos. Yo sé lo que está dentro de este while porque está dentro visualmente, igual que lo que está dentro de este if porque visualmente está dentro. Claro, el tema es que uno está acostumbrado, o sea, se acostumbra a verlo así, entonces es más fácil de leerlo. Y si ves todo Claro, un bloque, no entendés nada después. claro, no tuviera todo esto contra la pared y eso. Eh, no es tan complicado porque hay un beginning y un end, digamos, en este lenguaje particular. Claro, pero Eh, si fuera un programa más grande sería todo un tema. Claro, son todas líneas de números Masacotes. no sabes qué va dentro de cada cosa, tenés que ponerte a fijarte bien puntilloso. Bueno, por eso creo que es importante eso y usar variables descriptivas, procesos descriptivos, eh, y hacer estas cositas que hacen como mucho más lindo el programa, por lo menos en la ejecución, digamos. Bien, ¿quieren que hagamos otro? ¿O están quemados? ¿Están quemados? Yo no tengo problema, una más estaría bien. Bueno, Sí, muy bien, perfecto. Bueno, de esto se entendió todo, no hay ninguna duda. todo bien. Eh, Sí, por ahora vamos bien, no sé, y lo que dudaba más o menos lo voy despejando acá mientras veo esto. Bien, perfecto. Bien, sí, lo importante por ahí de todo este ejercicio es, bueno, lo de leer, lo de la condición y los conectores, y la forma de usar una función, que para mí es la mejor forma de usar una función. Eh, Bien, vamos a hacer otro. Vamos a copiar un poco. Nada. Voy a poner de vuelta la estructura. Ahora ahí de vuelta. Eh, ahí, ahí. Bien, vamos a ver qué hay acá. Bien, realizar un programa. Vamos a ver, elegir uno. Mm, ok, la suma mm. ¿Vieron mod y div? Sí, Sí, lo vimos eso, sí. El mod es el resto de la división y div. va. Bien. ¿Y saben cómo usarlo? ¿Saben cómo se usa? ¿Saben para qué se usa? Dan números enteros, o sea, para si necesitamos números enteros, no con decimales. O sea, si tenemos un número entero, necesitamos la devolución de un número entero, usamos el mod o el div. Y si fuera o sea, un número real, no lo podríamos usar el mod. Claro, bueno, puede ser lo que en realidad suele ser la utilidad del mod y el div, es por números particulares. Eh, por ejemplo, se usa el mod 2 para saber si un número es par o no. Eh, y para lo que más se usa es para, por ejemplo, este ejercicio, digamos, realizar un módulo que le sea como un número entero, que es, no sé, 127, y retorne la cantidad de dígitos que posee y la suma de los mismos. O sea, yo 127 tendría que sumar 1 más 2 más 7. ¿Sí? Y tendría que descomponer ese número, eh, sacando el 1 para sumarlo, sacando el 2 para sumarlo y sacando el 7 para sumarlo. ¿Sí? Y ahí entra en juego el mod 10 y el div 10. ¿Sí? Eh, ¿Qué es eso? El div y el mod casi siempre con un número particular se usa para algo. Con el 2 se usa para ver si es par o impar, y con el 10 se usa para descomponer números. O sea, sacar Eso, por dígitos. ejemplo, yo no lo sabía, ¿ves? Bueno, podemos hacer esto entonces, como para que vean cómo se utiliza de esa manera. Dice, realizar un módulo que reciba como parámetro un número entero y retorne la cantidad de dígitos que posee y la suma de los dígitos. ¿Sí? Entonces, vamos a declarar el módulo.
procedure, sí, y dice devolver, ¿no? Bien. Fíjense que lo que va a retornar va a ser la cantidad de dígitos que posee y la suma de los mismos. O sea, va a devolver dos cosas. O sea que es un proceso, no puede ser una función. Esa es la forma de ir identificando cosas en el enunciado. Bien, el procedure lo vamos a llamar vamos a ponerle descomponer. No es muy descriptivo para lo que voy a hacer, pero más o menos. O sea, en realidad lo que va a hacer esta función va a ser descomponer el número y sumar la cantidad de dígitos y la suma de los mismos, pero no voy a poner eso en un nombre porque es gigantesco. Así que lo voy a dejar en descomponer. Bien, entonces, ¿qué va a recibir como parámetro? Un número entero. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ahora lo voy a poner por valor. Vamos a ver después si voy a necesitar ponerlo por referencia, ¿no? Me falta el punto y coma. Fíjense que si yo no pongo el punto y coma acá, me marca todo blanco, o sea, como si fuera todo lo mismo. Así que después del procedimiento también va punto y coma. Bien. Bien, acá vamos a ver cantidad de dígitos. ¿Y qué más me pide? Suma de dígitos. Estas son las dos cosas que tengo que devolver del proceso. Bien. Y como las tengo que devolver, las voy a poner como referencia. ¿Sí? Y el número que voy a ingresar lo voy a poner por valor. Por ahora, que era lo que había hecho, no sé por qué lo borré. Bien, entonces, este proceso va a recibir no solo el número entero, sino también la cantidad de dígitos y la suma, porque los tiene que devolver. ¿Sí? Es raro, porque en realidad el ejercicio dice realizar un módulo que reciba como parámetro, o sea, tiene un único parámetro, un número entero, y después pide que retorne. Pero bueno, si pide que retorne es porque tiene que tener un parámetro por referencia. O por lo menos eso es lo que tengo entendido yo. Y creo que es lo que está correcto. Bien. Y lo que tengo que hacer acá es empezar a descomponer el número. ¿Sí? ¿Cómo se descompone un número? Primero voy a descomponer el número hasta que el número sea 0. Vamos a ver ahora por qué. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer va a ser decir que una variable dígito es 2 puntos igual al número mod 10. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque cualquier número dividido por 10, el resto lo que termina quedando en el resto es uno de los números de ese número. Si yo divido, espero no estar mintiendo. Si yo divido 127, claro, pero no, acá no voy a tener el resto. Claro. Bueno, el resto vendría a ser el 7, sí que es lo que queda después de la coma. Esto me lo hizo con fraccionario, pero la división del modo del 10 es en enteros, entonces este 7 quedaría dentro del resto. ¿Sí? O sea, yo haría 127 dividido 10 y agarraría el 12, pondría el 2, y así me quedaría como resto el número 7. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta que en un número mod 10 me va a dejar el último dígito de ese número. ¿Sí? En el caso de 127, dígito va a quedar en 7. ¿Sí? Después si quieren hagan la prueba en una hoja y dividan números por 10 y fíjense cuál es el resto. Y van a ver que les quedan los números que tiene el número, digamos. Entonces, dig va a quedar en 7, dígitos. Esto sería un buen comentario como para una explicación. ¿Sí? De 127, dígito quedaría en 7. ¿Sí? Bien, ya le saqué el último dígito, ¿sí? Lo que voy a hacer es contar ese dígito, ¿sí? Porque necesito la cantidad de dígitos, y ya saqué 1, así que voy a decir, bueno, cantidad de dígitos, 2 puntos igual, cantidad de dígitos más 1, ¿sí?
Y después de sumar una cantidad de dígitos, tengo que sumar ese dígito a la suma, ¿sí? O sea que suma dígitos va a ser 2 puntos igual, suma dígitos más dígito. ¿Sí? Este dígito es el 7 del 127, por ejemplo. Es un ejemplo. Y una vez que termino eso, lo que hago es al número, o sea, al mismo número que yo pasé, hago número div 10. ¿Qué me va a dar eso? En la calculadora lo podíamos ver un poco también. Que si yo hago 127 dividido 10, fíjense que lo que queda atrás de la coma es el número sin el último dígito. ¿Sí? O sea que el resultado de dividir por 10 me da el número sin el último dígito. ¿Sí? Y el num div 10 lo que da es el resultado. Entonces, con el div nos quedamos con el resto de un número, con el div 10, que es el último dígito, y con el div nos quedamos con el número sin el último dígito, que en el caso de 127 sería num igual 12. ¿Sí? Entonces, una vez que vuelve al while, dice números diferentes de 0, no, es 12. Entonces, vuelve a ser dígito num mod 10, pero ahora mi número es 12. Entonces, ¿con qué número se queda dígito? A ver si sale. Con el 2. Con el 2, perfecto. ¿Sí? Porque es el último dígito del 12. ¿Sí? Si yo hago, vamos a dar vuelta, 2 dividido 10, fíjense que el 2 me queda atrás de la coma, ¿sí? Y ese 2 es el que vamos a usar ahora con el dígito. Y va a decir, bueno, cantidad de dígitos más 1, o sea, lo va a sumar de vuelta, va a sumar suma dígitos que tenía 7, le va a sumar dígito que ahora es 2, ¿sí? Y va a quedar en 9. Y después va a ser num 10, y ese se va a quedar con el de adelante de la coma, ¿sí? O sea que se va a quedar con 1. Vuelve a hacer el while, números diferentes de 0, sí, porque es 1. Dígito num mod 10 se queda con el 1, ¿sí? Creo que si pruebo... va a dar 0,1, ¿sí? Y se va a quedar con el 1. Va a decir, bueno, sumo un dígito más y va a sumarle a 9 el 1 que acabo de hacer. Entonces va a quedar en 10, ¿sí? Mira, justo 127 da 10, increíble. Bien, y lo último que va a ser num div 10, que es el 1, y fíjense cuál es el número que queda adelante de la coma, ¿sí? Es el 0, que es nuestro corte de control. Por eso se pregunta siempre que el número sea diferente de 0, ¿sí? Porque cualquier número del 1 al 9 que yo divida por 10 me va a dar siempre 0 de resultado, ¿sí? Porque el 10 no entra ninguna vez en los números del 1 al 9, ¿sí? Entonces, por eso el num div 10 y el num mod 10 se usa particularmente para descomponer números. ¿Se entendió cómo funciona? ¿No se entendió? Sí, se entendió. Otra pregunta. ¿El dígito hay que declararla? El dígito hay que aclararlo, perdón, sí. Muy bien esa atención. Y ahí el while que tenemos que hacer como antes para que no, o sea, hay que... No, en este caso no, porque ¿cuál es la instrucción que cambia el número? ¿Cuál es la instrucción? Me mataste ahí. La instrucción que hace que el número cambie es esta. Yo igualo num al número 10, que lo empieza a dejar cada vez más cortito, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso no hace falta leer, porque no estamos leyendo además, no hay ninguna instrucción para leer, porque la última instrucción está cambiando el valor de número. Lo importante no es leer al final del while, lo importante es que la cosa que está evaluando el while cambie en la última línea del while. Eso es como lo importante. Tiene que cambiar sí o sí esto acá, Sí, para que el while no se quede infinitamente ejecutando. claro. ¿Vos, Daniel, ibas a decir algo? ¿O? No, no los estaba escuchando. Ah, ok, ok. No, porque vi que deshabilitaste el micrófono, entonces pensé que iba a hacer una pregunta o algo. Bueno.
Estamos ahí. Ese sería el módulo para hacer lo que dijimos. Nada, si después quieren probar con más números, va a ser lo mismo, digamos. Si yo hago el 1001, primero se va a quedar con el 1, después va a, a- a sumar la cantidad, va a sumar en el dígito y va a cambiar, ¿sí?, el valor. A veces hay una pregunta que me hacen, es que qué pasa si el número tiene un 0 en el medio, ¿no? Como piensan que en algún momento num puede ser 0 por este 0 que está acá, y esto puede dar falso. Pero en realidad siempre este número lo que va a hacer es quedarse con el número sin el último. Entonces, primero va a ser 101, después va a ser 10, uy, y después va a ser 1, entonces nunca va a ser 0. ¿Sí? Y nunca vamos a encontrar un número que sea 001 porque no se ponen los ceros de adelante. Así que, porque en este caso sí podría quedar el último número como 0, pero con un 0 adelante no tiene sentido que haya un número. Así que este sería el proceso, y siempre va a ser igual. Lo único que va a cambiar van a ser estas dos líneas de acá, que es lo que yo tenga que hacer con cada uno de los dígitos. Digamos, si yo quisiera ver si cada uno de los dígitos del número son pares o son impares, estas líneas cambiarían, pero el while y la primera y la última línea no cambian nunca, digamos. Siempre tengo que agarrar el último dígito, hacer lo que tenga que hacer con el último dígito y sacarlo de mi número para volver a hacer lo mismo. Entonces lo único que siempre va a cambiar van a ser estas dos líneas del medio, en este caso. Pueden ser más, pueden ser menos, pero va a depender de lo que yo tenga que hacer con cada uno de los dígitos del número. Y vamos a terminarlo, porque ya lo empezamos. Dice, utilizando el módulo anterior, realiza un programa que lea una secuencia de números e imprima la cantidad total de dígitos leídos. La lectura finaliza al leer un número cuyos dígitos suman exactamente 10, el cual debe procesarse. Fíjense que acá aparece lo que yo les dije antes, que cuando se tiene que procesar un número, ¿qué estructura de control hay que usar? Cuando se tiene que procesar el último. El repeat. El de repeat, sí. Bien. Que evalúa al final. Bien. Fíjense que siempre que tengan que usar esa, va a estar esta, seguro va a estar escrito, el cual debe procesar. Eso es como un indicio de que hay que usar un repeat antiguo. Bien. Utilizando el modo anterior, dice un programa que lee una secuencia de números e imprime la cantidad total de dígitos. La letra finaliza. Vamos. Bien, voy a poner una variable número, que es la que voy a leer. ¿Sí? La voy a leer desde el teclado, que es lo primero que tengo que hacer. Y después tengo que leer números hasta una condición. La condición era que los sumas sea exactamente 10 y se tiene que procesar. Entonces, ya sabemos que vamos a usar un repeat until. Y cuando se usa un repeat until, el read va dentro de ese repeat until porque no hace falta que lea antes. En el caso del while, hace falta que lea por lo menos una vez antes para que la primera comparación tenga un valor con el cual comparar. Pero en el caso del repeat, el read puede ir adentro. ¿Sí? ¿Eso se entiende como lo dije? Sí, sí, se entendió. Bien. Bien, después de eso voy a llamar a mi proceso, ¿sí? Le voy a pasar el número y le voy a pasar cantidad de dígitos y suma de dígitos, ¿sí? Que la voy a tener que agregar acá también. Tipo entero y cantidad. Ay, no, esta era la anterior. Cantidad. Ah, no es lo mismo. No me corté todavía. Ahí va. Bien. Y lo que me está faltando es inicializar por lo menos estas variables que no tienen valor. ¿Sí? Bien. Y acá viene dónde voy a inicializar cantidad de dígitos y dónde voy a inicializar suma de dígitos. ¿Y por qué? No sé si alguien se anima a decir por lo menos dónde tengo que inicializar cada una. Dentro del repeat. Dentro del repeat las dos. Ahora estoy pensando. Pero bien, tranquilo.
Creo que cantidad de dígitos dentro y suma fuera. Creo, ¿eh? Bien, yo creo que es al revés. Bien, ¿viste? Pequeño detalle. Sabía que uno iba afuera, pero. Sí, sí, sí. Bien, ahora les explico por qué. Bien, cantidad de dígitos la vamos a inicializar afuera. Y esto también puede servir como algo que recordar siempre, ahora lo que voy a decir. Y suma de dígitos va a ir adentro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Y esto siempre va a depender del enunciado. ¿Sí? Y dice, eh, imprima la cantidad total de dígitos leídos. O sea, total de dígitos leídos de todos los números que yo leí. ¿Sí? Entonces, Claro, por eso tiene que ir afuera ese. Justo. exactamente. Si yo leo 127, leo 123, después leo 300, y voy a tener 9 dígitos. ¿Sí? Esos 9 tengo que informarlos. Si yo inicializara la cantidad de dígitos dentro, tendría por cada uno cuántos dígitos tiene. ¿Sí? El primero sería 3, el segundo sería 3, el tercero sería 3. Pero no tendría el total. ¿Sí? Entonces, siempre que me pidan algo de un total, o sea, una variable como totalizadora, le diría yo, va a ir fuera de la estructura de control. ¿Sí? Porque quiero todo de lo que estoy procesando acá adentro. Y cuando sean cosas que yo tenga que evaluar por cada uno de esos, como por ejemplo, que dice que la lectura finaliza al leer un número cuyos dígitos suma exactamente 10, que es mi condición del repeat, tengo que ver la suma por cada uno de esos números. ¿Sí? O sea, del 127 va a dar 10, del 300 va a dar 3, ¿sí? Y cada uno yo lo tengo que evaluar por separado. Cuando tengo que hacerlo por cada uno, la variable va a ir inicializada dentro de la estructura de control, sea un repeat o Claro, sea un while. ¿Sí? uno evalúa globalmente y el otro individualmente. Exactamente. Y eso sí también cómo funcionan las estructuras de control, digamos, los repeat, los for y los while. Siempre lo que está dentro es uno de todo lo que se va a repetir, digamos. Entonces, tiene sentido que por cada uno sea, porque si nosotros a esto le sacamos el repeat, es un código que se hace solo una vez. ¿Sí? El tema es que tiene un repeat, y se va a repetir cada vez, cada vuelta, digamos. Pero bueno, esto es lo que está acá adentro es lo que se hace con uno solo. Y después este se encarga de repetirlo todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces, repitiendo, las variables que totalizan todos mis datos van a ir fuera de la estructura de control, independientemente de sea un repeat, un while o un for. Y cuando tenga que sacar algo individualmente, o sea, por cada uno, va a ir inicializada dentro del repeat o del while o del for, ¿sí? De la estructura de control. Bien, entonces, le paso cantidad y volvamos al programa. Llamo a la función, al proceso de descomponer, le paso el número que leí, la cantidad de dígitos, que la tengo inicializada en 0 porque todavía no leí ninguno, y suma dígitos, que la tengo inicializada en 0 porque todavía no sumé ningún dígito. ¿Sí? Esto se va a encargar de descomponer mi número y de darme cuántos dígitos tiene y cuánto dio la suma. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, ¿tienes que informar algo al final? Sí, la cantidad total de números. Bien. Una vez que terminé eso, tengo leído el número, tengo descompuesto el número y tengo la cantidad y la suma. Ya no tengo que hacer más nada, lo único que me queda es poner la condición. La condición va a ser mientras la suma de los dígitos sea igual a 10. ¿Sí? Mientras, dije, hasta era. Bien, entonces esto se va a repetir hasta que la suma de los dígitos sea 10. ¿Sí? Y fíjense que lo va a leer antes. O sea, va a leer, bueno, justo el 127 da 10, increíble. Va a leer el 127, va a entrar dentro de descomponer y suma dígitos va a dar 10, entonces va a parar ahí. Pero el 127 lo incluyó, ¿sí? Que era lo que veníamos diciendo del repeat anterior. Y lo último que me falta hacer es imprimir la cantidad de dígitos leídos. Está mal puesto, igual no debería ser leídos. Bueno, no importa. La cantidad de dígitos leídos, coma, cantidad de dígitos. Y ahí terminaríamos el ejercicio.
me queda nada más que decir de este ejercicio. Creo que lo importante es eso, por lo menos de este ejercicio, como sacamos de otras cosas importantes, creo que lo importante de este ejercicio es variables dentro y fuera de las estructuras de control. Bueno, acá usamos un proceso en vez de una función, pasamos parámetros por valor y por referencia, el número lo pasamos por valor porque iba a cambiar dentro y yo no necesito que cambie. Y la cantidad y la suma la pasamos por referencia porque las iba a necesitar afuera, para comparar y para imprimir. Y esto que les quede claro también, que es la forma que se usa en Pascal para descomponer un número y fijarme dígito por dígito qué es lo que hace. O sea, fijarme dígito por dígito cuál es y hacer algo con ese dígito, ¿no? Y bueno, no, y lo del repeat until, nada más, lo de la condición y por qué es así. No sé si quedó claro, si no, está todo bien, todo bien. Por lo menos a mí me aclaró un montón de cosas, así que estuvo Bien. buenísimo. Todo claro. Bien. Bueno, yo creo que podríamos ir terminando. Creo que ya van 2 horas, ¿no? Vale. Sí, yo estoy yendo, la hora de los Bien, mandados. bien. Estamos haciendo entonces. Bueno, nada, espero que les haya servido. Seguramente vayamos a hacer más. O sea, que la idea que tenemos es que esto pueda ser continuo y que se pueda tener un seguimiento también de la gente que se va integrando y que le va sirviendo a la clase como para poder hacerlo gradualmente. Antes nosotros solo hacíamos clases de apoyo cuando venía un parcial. Ahora estamos tratando de hacerlas continuas desde el principio de la materia, como para ir acompañando desde un principio, ir viendo cómo se mejora en el medio y llegar mejor para el parcial, que no sea solo una clase que va la gente ahí, y por ahí hay gente que sabe una bocha porque ya terminó la cursada, Sí. o hay gente que está como en Y hay cero. otros que vienen arrastrando mal, sí, mucho. Claro, y ahí yo en una clase, yo cuando daba clases antes, no sabía a qué ritmo ir, ¿viste? Si ir al que estaba más avanzado o ir al ritmo del que estaba más No, atrasado. no, el tema que el que está más atrasado también es que es demasiada información para asimilarla Claro, tan rápido. una bocha. Yo me quemaba una bocha estudiando, una bocha mal. Eh, entonces, bueno. Bueno, nada, eso. Seguramente las vamos a hacer más, las vamos a ir publicando por las redes. Espero que les haya servido. Eh, Y me y- vendría genial que sigan haciendo. Sí, por favor, Cristian. ¿Cómo? Que sigan haciendo las clases, por favor, porque sí. Ahora más o menos voy como acompañando, pero el tema es claro, como decís, no dejar hasta lo último porque si Claro. no venís bien plantado es todo un tema después. Sí, por eso también les recomiendo que hagan las consultas que tengan que hacer siempre, que le escriban a los profesores si tienen alguna duda, tipo, usen todo método de comunicación con los docentes para aclarar todas las dudas que les surgen en cualquier momento, y más ahora en la virtualidad que van a estar más atentos a los mensajes, o deberían estar más atentos a los mensajes. Hipotéticamente, sí. Claro. Em, pero nada, eso, aprovechen cada oportunidad que tengan para despejar dudas, porque digo, ahora los ejercicios, no quiero decir que son simples porque por ahí para alguna gente no es simple y entiendo, pero sí son simples comparados a lo que viene después, digamos, que se empiezan a usar las estructuras de datos, que son los registros, los vectores y las listas, y ahí se empieza a complejizar un montón. Bueno, no lo quiero asustar tampoco es que es un montón, pero, pero es mucho más complejo que esto, y si esto no está claro, y si esto no está como bien afianzado, lo demás va a costar mucho más. Eh, entonces aprovechen cada instancia de consulta para despejarse todas las dudas. Dale, buenísimo. Y ya te digo, o sea, por lo menos lo de mi parte, eh, si hay más clases, voy a contar conmigo porque la verdad que a mí me sirven un montonazo. De una, de una. Sí, a mí Buenísimo. también. Sí, sí, seguro vas a ver y la vamos a publicar, así que estén atentos y seguro vamos a ir. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Dale, llegamos, hicimos bastante, así que buenísimo, me Ojalá sirvió un montón y te vamos a dejar descansar, buen fin de y Dale, bueno, muchas nos gracias. seguiremos viendo. Buen fin de ustedes también. Dale, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué onda, Rizo? ¿Andás por ahí?